el ejército israelí ya entramos a Gaza y la estrategia fue, primero, que uno de los batallones entró por el centro de Gaza y los otros por la parte norte de Gaza, de forma en que cerramos toda la mitad norte de Gaza y por eso es que todo este tiempo se le pidió a la población del norte de Gaza evacuar a la parte sur de Gaza, porque la estrategia que estamos haciendo es cerrar la parte norte, donde están la mayoría de instalaciones terroristas y el comando principal de Hamas. Entonces lo que estamos haciendo es tomar la parte norte de Gaza para así terminar con los cabecillas y los líderes de Hamas. Ahora, lo que hemos notado, y yo que también tuve que combatir en la guerra en Gaza en 2014, es que Hamas ahora tiene unas tácticas distintas de combate. Se puede ver que han aprendido bastante y que tienen un armamento también distinto y al parecer es porque han sido entrenados en Irán. Parece que han habido milicias del grupo terrorista que ha entrenado en Irán con tácticas de combate y acá podemos ver como el mal contra Israel es una importación de un mal mucho mayor que es Irán. Ese es otro punto que quería que ustedes supieran. Otro punto es que Israel está proveyendo agua a Gaza, a la parte sur de Gaza y por eso es que se le dijo a la población civil que vayan a donde hay ayuda humanitaria, que es en la parte sur de Gaza, porque los combates son principalmente y en total en la parte norte de Gaza. Eso es otro aspecto que hay que entender, que también Israel está tratando de hacer lo posible para que no hayan daños civiles en la guerra de Gaza, que jamás está tratando de hacer lo contrario, al punto tal que hay 10 líneas de electricidad a Gaza. Jamás destruyeron 9 de las líneas. Solo hay una línea de electricidad a Gaza porque jamás destruyó las otras 9. Y luego vienen a reclamarnos a nosotros de que por qué Israel no le da energía a los terroristas de Hamas para que usen energía para lanzarnos cohetes, pero al final ellos destruyen sus propias líneas de energía. Como sabe que no puede con el ejército israelí y como les dije que han aprendido técnicas de combate, no es suficiente. Porque el ejército israelí somos fuertes, somos soldados entrenados, profesionales, y por eso es que incluso con esas técnicas que hayan aprendido en Irán, no nos pueden detener. Y por eso es que ellos usan otra estrategia, que es mostrar a sus propios civiles frente a las cámaras, sufriendo para que el mundo se Israel. Pero ya la gente no come cuento, la gente sabe que Hamas es una organización terrorista que usa a su propia población como escudos humanos, y eso es lo que estamos combatiendo. Otro aspecto es combustible. Israel le está dando unos 200.000 litros de combustible al día a la UNRWA, que es una organización de refugiados de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza. Y todo este combustible, la UNRWA reportó que Hamas se lo está robando. Hamas está llegando a escuelas de la UNRWA, a instalaciones de la UNRWA, que es un cuerpo de las Naciones Unidas, y les roban a la fuerza, apuntando, les roban el combustible. Es decir, en Gaza en verdad no hay una crisis de combustible, no hay ninguna crisis. La crisis es que Hamas se roba el combustible. Se han robado el combustible de los hospitales, de escuelas, de lugares donde las personas necesitan, su población. Y a Hamas no le interesa su población. Por eso es que, pregúntense, ¿cómo es que la población está en la tierra y Hamas están escondidos en bajo nuestros pies en túneles? Porque ellos usan a su población como escudos humanos, robando su combustible, destruyendo su electricidad. Eso es lo que está ocurriendo. No están permitiendo que la población civil salga de la zona de conflicto. Y por eso es que si ustedes ven en las noticias que Israel cerró el agua, etc., Israel abrió agua en las zonas donde le dijo a los civiles que se muevan. Israel dio electricidad y jamás destruyó las centrales, las líneas eléctricas, o las 9 de las 10, y combustibles jamás se lo está robando. Y son reportes de la ONU, la misma UNRWA está reportando esto. Entonces, ese es lo que está ocurriendo con el tema de esfuerzo humanitario que Israel estamos haciendo, porque Israel hacemos todo en nuestro alcance para seguir de acuerdo a la ley internacional. Jamás hacen lo opuesto. Ellos lanzan misiles indiscriminados contra población civil, que si mis hijos no tuvieran un búnker, no tuvieran el sistema cúpula de hierro de nuestros brillantes científicos, habrían la cantidad innumerable de bajas. Ya van unos 10.000 cohetes desde que empezó la guerra contra población civil. Y gracias a nuestros sistemas de defensa es que nuestra población no muere. Jamás es al revés. Jamás busca cómo hacer que más de su población muera. Ese es otro aspecto importante a tener en cuenta. Y quiero también decirles en cuanto al tema de las cifras. Israel, nosotros no nos precipitamos en lanzar cifras. Por ejemplo, cuando fue el ataque del 7 de octubre, que jamás entraron, hicieron un genocidio brutal, peor que el ISIS, a nuestra gente, Israel le tomó 2 semanas en decir la cifra de muertos que había.
1.400, más de 1.400. La cifra de secuestrados también. Incluso Israel aún no ha cerrado el número porque está oscilando en saber la cifra exacta de muertos. Porque Israel, antes de saber, de ir salir corriendo a los medios de comunicación a decir números sin sentido, Israel corrobora, verifica nombres, listas, datos. Jamás es al revés. Jamás en un minuto lanzan un número. Cuando hay un bombardeo, no, murieron 500 personas. Luego, cuando los medios de comunicación se les da la gana de investigar, se dan cuenta de que en ese ataque hubo 12 muertos, de la mayoría terroristas, que obviamente en todo conflicto hay, por desgracia, caídos civiles. Miren el lado israelí, por ejemplo, que obviamente hay caídos civiles en ambos bandos, y eso es lo que Israel estamos tratando de prevenir, y eso es lo que Hamas está tratando de aumentar, de ambos bandos. Entonces, ese es un tema que ustedes tienen que tener mucho en cuenta, que acá los medios de comunicación tampoco es que puedan corroborar, porque Hamas son los que dan los datos. Hamas tiene restricciones a los periodistas. Hamas no da los datos, no les permite tener el acceso a la información. Hamas no tiene listas de nombres, Hamas no tiene, simplemente lanzan datos. Los medios de comunicación no tienen nada más que hacer sino decir los datos que Hamas les dio, y por eso es que ustedes ven un montón de cifras que un ataque y al minuto saben cuántos muertos, heridos. Señores, son cosas que hay que entender, que esto es una guerra mediática contra Israel. Ese es el conflicto, digamos, paralelo que tenemos Israel. No es solamente acá en líneas de combate tratando de liberar a nuestros secuestrados. Secuestraron a Kfir Bibs de 9 meses. En este momento ya cumplió 8 meses de edad porque va un mes secuestrado, lejos de sus padres, lejos de su familia. Y nosotros que venimos a este combate a tratar de rescatar a nuestras familias, hay otro combate que es la guerra mediática en las redes sociales, que en los medios de comunicación, BBC y todos estos, Al Jazeera y todos estos medios yihadistas que tratan de hacer quedar mal a Israel por simplemente una agenda anti-israelí, antisemita. Entonces, este es un dato que también quiero que tengan en cuenta. Y para concluir, quiero decirles que en Latinoamérica se sumaron países a estar del lado de Hamas y en contra de la democracia, única democracia del Medio Oriente, el Estado de Israel. Y estos países son Chile y Bolivia. La historia los va a recordar. Chile y Bolivia, a estos líderes, la historia los va a recordar. Al igual que el desquiciado en Colombia, Venezuela, Cuba, todos estos líderes en Latinoamérica que se pusieron del lado del terrorismo, la historia los va a juzgar. Y a los que están viendo esto y ustedes están del lado del bien y ustedes apoyan a Israel, quiero que ustedes recuerden esto. Este es un momento histórico. Ustedes, los que están viendo este video, tienen la oportunidad de levantar la voz, de mostrarle al mundo lo que realmente está pasando. Entre más conocimiento ustedes tengan de lo que está ocurriendo, más datos, más hechos y no narrativas como nuestros enemigos que se inventan cuentos, se inventan narrativas, y por eso es que salen con todo este odio antisemita, antisionista, que es literalmente lo mismo. Salen porque tienen narrativas y no conocen los datos. Ustedes que conocen los datos, conocen la verdad, conocen los hechos, que acá en mi página, en otras páginas como Hatzad Hasheni, etc., ustedes pueden corroborar lo que está ocurriendo, y ustedes son los que pueden cambiar la narrativa de lo que está ocurriendo, con datos y con hechos. Ustedes pueden exigirle a sus líderes que se pronuncien, porque hay muchos líderes en Latinoamérica que no se han pronunciado, y también eso la historia los va a juzgar. La historia los va a juzgar por quedarse en silencio. Ustedes, como ciudadanos en América Latina, los que nos ven en Europa, lo que sea, pueden exigirle a sus gobiernos, si son democracias, me imagino, no como dictaduras como en Venezuela, etcétera, pero pueden exigirle a sus gobiernos que se pronuncien, porque la historia los va a recordar. La historia los va a recordar, y les aseguro que después de todo esto, la historia va a ver atrás y van a ver quiénes éramos los buenos de la historia y los que estábamos luchando contra un terror, una brutalidad que quiere acabar con todo lo que es la libertad humana, el bien. Esa oscuridad va a ser recordada como maldad, y los líderes que no se pronunciaron en contra de la maldad van a ser recordados. Los líderes del mundo que se pronuncien a favor, líderes me refiero a políticos, medios de comunicación, artistas, lo que sea, académicos, lo que sea, periodistas, que se pronuncien a favor del bien, es decir, en este caso, de Israel, serán recordados por toda la historia. Les aseguro que es así, porque así se ha visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel, como los justos entre las naciones que salvaron a judíos, etc. Así será. Entonces, les digo a ustedes, no queden apáticos, no se queden como
No, como en mi país se pronunciaron en contra de Israel, yo voy a estar de bajo perfil. Voy a estar de bajo perfil porque tengo miedo. Señores, Mishema'amin lo mefajed. El que tiene emuná no tiene miedo. Si ustedes tienen emuná en Hashem, ustedes conocen los datos, ustedes han llegado a la conclusión de cuál es el lado correcto de la historia, no hay nada que temer. No hay que tenerle miedo ni a dictadores ni a nada por el estilo. Besat Hashem, que logremos que este mundo sea mejor. Les envío un saludo desde Israel.